Muy buenas noches. Después de unos cuantos días de haberse aprobado la reforma constitucional sobre la bicameralidad y habiendo reflexionado un poco con cabeza un poco más fría, ¿no? Sobre este tema que ha despertado tantas inquietudes, ¿no? Y ha movido tantos sentimientos, ¿no? Quisiera poner en consideración de ustedes algunos alcances, no solamente en este video, sino en videos posteriores. Lo que sucede es que desde el día 16 de noviembre que se aprobó por primera vez la reforma constitucional sobre bicameralidad, ha habido un debate ciertamente intenso al interior de el Congreso de la República, que es unicameral, ¿no es cierto? Y una votación en primera instancia y una votación también favorable en segunda instancia, ¿no? Eh, digamos, aprobando esta reforma constitucional. Claro, básicamente lo que hay en el imaginario social es la idea de que sean, eh, este, digamos, dividido las funciones y ahora existen dos órganos, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Con esa misma óptica ha habido multitud de actitudes. Es decir, se ha dicho que es una reforma perfecta, que es un gran triunfo de la democracia, que lo importante es que se haya logrado la bicameralidad, que siempre ha sido una de las formas más consolidadas del Poder Legislativo a través de toda la historia republicana, ¿no? Otros han dicho que, bueno, que habiendo habido un referéndum en el año 2018 en el cual el pueblo se pronunció en contra, no hay ninguna razón para que se esté tratando todo el tema de la bicameralidad nuevamente, ¿no? Otros han aludido a la capacidad que tendrían los senadores y diputados en contra de quienes afirman de que el Senado sería más tranquilo, que el Senado sería más reposado, que estuvieran las normas más digeridas, ¿no? Entonces el Senado se ha convertido en una especie de censor, ¿no es cierto?, de lo que hace la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, También se ha aludido al, digamos, soterradamente, ¿no?, a la inviabilidad de este proyecto debido a que los partidos políticos no están preparados, no tienen cuadros preparados y por lo tanto no se garantiza que esta repartición, vamos a decir, de funciones, esta nueva distribución de funciones esté garantizada, ¿no? Y bueno, han habido otros argumentos, algunos pretendiendo ser, y algunos lo han sido realmente argumentos técnicos, ¿no? Pero el clima a este respecto se ha ido crispando, ¿no? Porque en los medios de comunicación han habido posiciones que son muy favorables o posiciones que son desfavorables respecto a esta reforma. Hay algunos que han tildado de mamarracho la reforma y otros que han dicho que es una reforma que es un hecho histórico, ¿no? Que es un hecho histórico. Muy bien, pero eh, todo este debate viene en razón de un síndrome, ¿no? Que es un síndrome, el síndrome generado por la Comisión Tuesta, ¿no? Que teniendo razón, ¿no? Es una comisión que ha mirado el Parlamento desde fuera, ¿no? Donde muy pocos de sus integrantes eran personas experimentadas en el quehacer parlamentario, ¿no? Y que dio como resultado pues este asunto de la no reelección, ¿no? Este, que verdaderamente ha traído resultados un poco funestos, ¿no? Eh, pero
lo que este síndrome significa es que la mirada no está puesta, en algunos casos con razón, ¿ah? En algunos casos con razón, pero no está puesta en el interior del Parlamento. ¿Cómo funciona el Parlamento? Por ejemplo, esta idea de que solamente ha habido una reforma que crea diputados y senadores es una este, visión sumamente limitada. Y es limitada por varias razones, porque existen otros órganos que han quedado, digamos, en la salmuera de la reflexión. Y esta salmuera de la reflexión, por ejemplo, se nota rápidamente. O sea, aquí tenemos diputados, senadores, pero también tenemos un órgano que se llama Congreso, que es la reunión de los diputados y senadores. ¿En qué consiste ese órgano que se denomina Congreso? Donde están reunidos para ciertas atribuciones, para ejercer ciertas atribuciones, tanto diputados como senadores. La comisión permanente está formada por diputados y senadores, pero resulta que ¿cuáles son las funciones? Se dice que la comisión permanente funciona en el receso parlamentario, pero se le da funciones que implican que no están, que no es posible que solamente funcionen como un órgano que se mueve en el interregno parlamentario, es decir, cuando los senadores y los diputados no están en funciones, ¿no? También ha puesto en tela de juicio desde el punto de vista organizativo, porque el Parlamento está ejerciendo acá su función, ¿no es cierto?, su función administrativa, organizando el Parlamento, ¿no? Es una de las funciones, la función administrativa del Parlamento, que se traduce evidentemente en este caso en una reforma constitucional, ¿no? ¿No se han dado cuenta de que ha puesto en tela de juicio, por ejemplo, la existencia del Consejo Directivo o la existencia de la Junta de Portavoces? ¿O cuál es el rol de los grupos parlamentarios? ¿O cuál va a ser el nuevo rol de las mesas directivas? ¿Va a ser solamente coordinación de lo que dicen los grupos parlamentarios o va a tener un peso propio en las decisiones de cada una de las cámaras? ¿No? ¿Cuál es el rol del presidente en el Congreso? ¿Cuál es el rol del oficial mayor, ¿no es cierto?, dentro del Congreso, ¿no? Entonces, si van a haber comisiones o no van a haber comisiones, porque si al Senado llega un proyecto de ley, tranquilamente, como ha sido filtrado por diputados, tranquilamente el Senado puede decir, yo no voy a tener comisiones, sino voy a tener grupos de trabajo, y para cada proyecto conformo un grupo de 3 personas, 4 personas que se pronuncien rápidamente en una semana sobre el tema y que le digan al Senado si procede, no procede, hay opinión favorable o no hay opinión favorable. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son obligatorias acaso las comisiones. Todo esto ha sido puesto en salmuera, ¿no? Y también hay algo que no ha quedado claro. ¿Cuáles son las relaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado? ¿No? ¿Cuáles son las relaciones entre el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado? ¿No? ¿Cuáles son las relaciones del Senado con el Poder Ejecutivo cuando se disuelve el Parlamento? Para nada está claro. Puede ser que algunos de estos aspectos se vean de solucionar en la vía reglamentaria. Es posible, pero no todos se pueden solucionar en la vía reglamentaria. Por ejemplo, si se dice que el Senado revisa, entonces el Senado no puede ser revisado. Lo que él revisa no puede ser revisado por la Cámara de Diputados. Es decir, si le cambia el proyecto a la Cámara de Diputados, si lo modifica en un sentido que la Cámara de Diputados no quiere, si lo manda al archivo, ¿no es cierto?, por sus propias atribuciones, sin tener en cuenta lo que el diputado pueda entender, ¿no es cierto?, el diputado no puede hacer absolutamente nada. Esa es una relación bicameral, ¿no? Entonces, y solamente fíjense que les estoy hablando de algunos asuntos de carácter legislativo, no estoy hablando de la función de control político, ¿no? No estoy hablando de la función de control político, que evidentemente será motivo de una reflexión, porque es un asunto bastante complejo, ¿no? Es un asunto bastante complejo, ¿no? Después,
un asunto que queda también por plantearse es cómo se van a elaborar los reglamentos de cada Cámara, ¿no? ¿Cómo se va a normar, por ejemplo, lo del artículo 105 de la Constitución que dice que todo proyecto que no tenga dictamen aprobatorio, ¿no es cierto?, no puede ser visto por el Pleno del Congreso, ¿no? Se seguirá con esta práctica de decir que si la Junta de Portavoces dice que hay que exonerarlo, se exonerará sin ninguna causal. ¿Se seguirá con eso? Eso a mí me parece una arbitrariedad, ¿no? Las relaciones con el Poder Ejecutivo, ¿son relaciones del Parlamento o son relaciones de la Cámara de Diputados o del Senado? Por ejemplo, en la observación presidencial, ¿no es cierto? El Parlamento, a través del Senado, le envía al presidente de la República para que haga para que promulgue o haga la observación presidencial. Se decide el Ejecutivo por la observación presidencial y realiza sus observaciones y las envía, dice, al Congreso. ¿Es el Congreso el que tiene que absolver o tiene que absolverlas el Senado? Como dice en la reforma, absolverlas el Senado. Y si las tiene que absolver el Senado, ¿dónde quedan diputados? O sea, diputado puede hacer lo que le parezca, pero el Senado le cambia la plana, se la morigera, sencillamente la suaviza o la radicaliza o lo que fuere, pero no puede hacer nada ante la observación presidencial. Hay muchas cosas que pensar. Hay muchas cosas que pensar. Yo sigo pensando que como están las relaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado, estamos ante un Congreso unicameral de dos instancias. Aspecto que viene acentuado porque 27 de los senadores son elegidos por un distrito electoral en el cual también se eligen a los diputados. O sea, vamos a tener 130 diputados más 27 senadores originados en el mismo distrito electoral. ¿Eso cómo se llama? Cámara de Diputados de 157 congresistas, de los cuales 27 funcionan, de 157 diputados, ¿no es cierto?, de los cuales 27, ¿no es cierto?, funcionan como senadores. ¿Acaso hay un equilibrio entre la Cámara de Diputados y el Senado? No va. Y esto es unicameralismo de dos instancias. Bueno, lo dejo allí y después en posteriores videos estaremos puntualizando cada uno de estos aspectos. Gracias, son ustedes muy amables. Bueno, espero que sirva de algo lo que les estoy diciendo, no en vía de interponer o de oponerse a la bicameralidad, no, yo soy partidario de la bicameralidad, pero sí es señalar aquellos aspectos, ¿no es cierto?, que pueden traer problemas posteriores, no a la institución, que también los va a tener, sino a la propia población. Porque la representación, ¿no es cierto?, es escasa por un lado. Y ahí eso me trae a colación de que también creo que es un defecto que se pueda reformar la Constitución, ¿no es cierto?, para cambiar el número de diputados y de senadores, ¿no es cierto?, por una ley orgánica, ¿no? O sea, eso me parece mal. Pero bueno, ya seguiremos conversando sobre este punto y nos vemos en el próximo video.